Para empezar, jamás pensamos llegar tan lejos. Esta placa no solo es de nosotras, también de todas las personas que nos apoyaron durante este tiempo. Yo sé que muchos de ustedes quieren saber quién realmente es Aurorita. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Eres soltera o casada? Ahí es lo grave. Me dio un golpe muy duro. Cuando tuvo un accidente muy fuerte mi hijo. Y estoy agradecida mucho. Aurelia no está con nosotros, pero él está velando desde el cielo. Hoy hemos cumplido una meta más. Gracias a cada uno de ustedes hemos llegado en los 100,000 suscriptores. Y hoy nos llegó este regalito y vamos a abrir conjuntamente con ustedes. Ahora sí, manos a la obra para ver qué tenemos aquí. A ver, ¿dónde se abre? de aquí. Ahí. Eso. Así, ya. Ahora sí, vamos a abrir. Pero que también falta. ¿Falta? Sí. Ya, ¿otro? Ya está. Ahora vamos a ver, aquí hay una hoja. ¿Qué nos dice? A ver, Paz. Vamos a leer para ver qué dice. ¿Recuerdas cuando conseguiste tu primer suscriptor? ¿Y el número 100? ¿Y el número 1000? Es bastante probable que sí. Y seguro que tampoco se te olvidará cuando llegaste a los 100,000 suscriptores. Puede que tus fans encuentren tu canal mientras buscaban en YouTube, porque sus amigos le hablaron de ti o simplemente porque apareciste en un video recomendado. Fuera como fuese, llegaron para quedarse y cada vez son más números gracias a ti y a la comunidad que has forjado. Para darte el reconocimiento que mereces por el impresionante logro de alcanzar los 100,000 suscriptores, queremos concederte el premio de Creador Plata. Enhorabuena. Sabemos que aún tienes mucho que contar a tu comunidad y que tus fans están deseando que les sorprendas aún más con tu compromiso y a tu creatividad. Por eso, no pares de crear. Sigue haciendo que tu comunidad crezca. Estamos impacientes por conocer tu próxima jugada y a tu disposición para ayudarte en cada paso del camino. ¿Quién sabe? Quizá, cuando alcances el 1,000,000 de suscriptores, recibas un mensaje nuestro en el que diga: ¿recuerdas cuando conseguiste tu suscriptor número 100,000? Atentamente, Nil Mohan, YouTube SEO. ¡Wow! Gracias a YouTube por este reconocimiento que hacemos día a día para llegar con ustedes. Y lo más importante, gracias a todos ustedes por ver todos nuestros videos. Ahora sí, vamos a abrir y sacar nuestra... ¡Ay, qué lindo! Ay, déjame ver. Vamos a sacar... ¡Ay, wow! ¡Mira qué tenemos! Y vamos a sacar de la funda. Ahora Sí, saquemos, sí. No vayas a rayar. Miren esta maravilla. ¡Ay, qué emoción! Yo nunca pensé llegar a esto, pero gracias a ustedes Lo hemos conseguido. Miren, aquí está mi nombre, Aurorita. ¡Qué maravilla! Ahora sí, vamos a guardar. Sí, para que no se manche. Vamos a guardar como estaba. Vamos a poner en la misma funda. Hoy estamos aquí en este hermoso lugar. Y miren a dónde queda el lugar donde vivimos nosotras. Estamos contentas y muy felices. Sí. Y por eso venimos a hacer este video aquí en el campo, para que conozcan ustedes también a dónde vivimos, en este lugar maravilloso. Y también tenemos más sorpresas para ustedes. Gracias a este reconocimiento voy a contar toda mi historia, cómo empezamos a grabar. Yo recuerdo cuando empezamos a grabar en pandemia. Empezamos a grabar en pandemia. Y fue la idea de un familiar, de un primo. Yo no quería, yo tenía mucha vergüenza, no quería grabar. Él me apoyaba mucho y él decía, y algún rato van a agradecer que él está apoyando bastante en esto y estamos agradecidos.
y estoy agradecida mucho. Ahora él ya no está con nosotros, pero él está velando desde el cielo y está junto con nosotros. Claro, él no está presente, pero él está aquí viendo cómo hacemos, cómo estamos logrando ahora. Él está presente con nosotros. Y gracias a él, y él dijo que algún día cuando yo no esté, ustedes sigan, no dejen ahí. Y gracias a él he aprendido muchas cosas. Y él fue una buena persona para mí. Era mi primo, y en paz descanse, ahora ya no está. Pero seguimos luchando día a día, pensando, como nos dijo, el consejo de él decía, nunca den por vencidas. Tú nunca tienes que decir yo no puedo, y tú puedes y vas a poder. Tienes que seguir adelante. Él me decía eso y gracias a él estoy hasta ahora. No me desmayé o no dejé. Gracias a él tengo muchos recuerdos y tengo en mi mente, en mi corazón, todo lo que hablamos con él, todo lo que decía él, y estamos luchando hasta ahora. Y espero, Dios quiera, no desmayar, no dejar ahí, y vamos a luchar hasta el último. Les pido a ustedes también que sigan apoyando, sigan viendo los videos, y gracias por el apoyo de ustedes también estamos logrando este hermoso regalo. Gracias. Ay, perdón. El primer video que empezamos grabando, hicimos las melcochas. Miren, amiguitos, ya va cambiando el color. Ya es diferente el colorcito. ¿Sí vieron cómo estaba primero? Pero todavía tenía nervios. ¿Y quién te grababa en ese tiempo? La Isabel, la María Isabel. La María Isabel, ella me grababa. Ella igual ha sido una buena persona, me ha apoyado en todo. Ha tenido mucha paciencia. Ella siempre ha dicho, ya si sale mal repetimos otra vez para que salga bien todo. Gracias a ella igual he aprendido mucho. Y ella decía, hagamos o cocina lo que tú... Yo crecí con mi abuelita, ella me enseñó muchas cosas. Ella decía, ¿qué hacía tu abuelita? ¿Cómo cocinaba una colada? ¿Cómo hacía una sopa? Dice, graba tú así para ver cómo van los videos. Entonces yo hacía eso, cómo hacía mi abuelita, cómo me enseñó a cocinar, todo, cómo hacía una colada de sambo, todo yo hacía eso. Y gracias a los videos iban bien, y hasta ahora estamos bien. ¿Y qué día grababas? Yo grababa un día sábado, solo los sábados grabamos para la cocina, para mi canal de Aurorita, grabábamos solo los sábados, y de lunes a viernes grabábamos para comedia. Y así empezamos, ya me acostumbré, pero primero fue bastante duro, y los contenidos que hacíamos nosotros le gustaba bastante. Muchas personas decían, los contenidos que hacen ustedes es bien bonito, yo veo tus videos, es bonito, sigan haciendo. O sea que ya empezaron a apoyar más personas, ahí como que nos motivó más para seguir trabajando. Y así estamos hasta ahora, y esperemos que todo nos vaya bien. Ya cuando empezaste a grabar tus videos de cocina, ¿con qué te grababa? ¿Con celular o ya de una cámara? Y cuando empecé la cocina ya me empezó a grabar con cámara. Los que ya trabajamos tiempo en comedia, y ellos ya compraron la cámara y ya me empezaron a grabar con la cámara, ya no con el celular. ¿Y por cuántos camarógrafos has pasado? ¿Sigue ella mismo grabándote? Ya no, ya voy con varios. No se acostumbra, dice, con la Aurorita. No, la María Isabel estaba grabando un rato, luego puso otro camarógrafo que me grabe, y él igual grabó un poco tiempo, y a vuelta cambió por otro. Cambió, y ahora estoy con otra persona, con él y voy grabando 2 años. ¿Con el último dura? Con el último me duró. De hoy en adelante tenemos muchas sorpresas para compartir con ustedes, y así es que mis amigos sigan viendo nuestros videos. Yo sé que muchos de ustedes quieren saber quién realmente es Aurorita, y hoy es el día indicado para hacer muchas preguntas a ella
y que ustedes también conozcan quién es realmente la Aurorita. ¿Si vas a contestar con la verdad? Sí. Ya. Y aquí tenemos muchas preguntas. Ahora sí, empecemos con la pregunta número 1. Agarra un papel. A ver, vamos a ver. Primera pregunta, no, yo voy a leer. Ya. ¿Cuál es tu nombre completo? Muchas personas me preguntaban en los comentarios, me decían, Aurorita, ¿es tu nombre verdadero o solo por el video te llamas Aurorita? Pero mi nombre verdadero es Poma Guamán Rosa Aurora. Es mi nombre verdadero, Aurorita. Ah, ya, es su segundo nombre, Aurorita. No es mi apodo. Otras personas decían que solo para sacar el contenido tú te llamas Aurorita. No, mi nombre verdadero es Aurorita. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Agarra otro papel. Ya, A ver. está. ¿Eres soltera o casada? Ahí es lo grave. ¿Qué creen ustedes, mis amigos? Soy soltera, casada, divorciada. Igual muchas personas me han preguntado que yo soy soltera, casada o quién es mi esposo, todo, pero nunca yo he respondido las preguntas que hacían ustedes en los comentarios. Pero ahora sí voy a declarar. Pero ahora sí voy a declarar con la verdad, soy casada. Casada. Casada, bien jodida. ¿Y cuál es tu marido? En el próximo video estaré presentando cuál es mi verdadero esposo. Si ustedes quieren saber, dejen en sus comentarios. Ya vamos por la tercera pregunta. ¿Cuál es el lugar donde más feliz me siento? ¿Cuál es tu lugar donde más feliz te sientes? En este lugar. El campo. El campo. El lugar que siento más feliz es cuando vienen mis familias, estamos reunidos todos juntos con ellos, pasamos un día, una noche reunidos con ellos y eso es, o sea que yo siento feliz, contento junto con mi familia. Con tus hermanos. Con mis hermanos, con mis hermanas, Con tu mamá. con mi mami, cuando estamos reunidos todos, estoy muy feliz. Ahora sí vamos por la siguiente pregunta, la cuarta. Vamos a ver si dice la verdad. Déjame ver, ¿qué pregunta es? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Ay, mi pasatiempo favorito es cuando yo tengo mi tiempo libre. Me gusta hacer el tejido, me gusta hacer o salir a la huerta, limpiar las huertas, limpiar mis flores y ver mis animales, rejuntar los huevos, todo hago eso en mi tiempo libre. Ya, le gusta más el campo. Me gusta el campo. Le gusta el campo y también las artesanías. Ahora sí vamos por la siguiente pregunta. Ya, esta pregunta. ¿Sí vas a contestar con la verdad? Sí, pero Ya, dime sí, que- pero no sé. Ya, ¿qué extrañarías cuando te vas a vivir en la ciudad? Extrañaría de no poder grabar los videos en el campo para compartir con ustedes. Allá, más te gusta grabar en el campo. Ujú. Allá, más le gusta grabar en el campo. Y ahora sí vamos por la siguiente pregunta. A ver, déjame ver qué pregunta es. ¿Dónde naciste? ¿Aquí o dónde naciste? No, ¿por qué? No, yo no nací aquí. ¿Y entonces dónde? Yo nací en el oriente ecuatoriano, cantón Yacuambi, perteneciente a la provincia Zamora Chinchipe. Eres zamorana, nada que serrana. Soy nacida en el oriente, pero luego ya vine a vivir aquí y vivo aquí en la sierra. Ya no eres zamorana. Ya no soy zamorana. Ahora sí, continuamos con la siguiente pregunta. Agarra. A ver. Es que vamos a ver qué dice la siguiente pregunta. ¿Por qué vives lejos de tu familia? ¿Por qué vivo lejos de mi familia? Ujú. Yo vivía con mi abuelita. Yo crecí con mi abuelita desde los 2 años. Crecí con mi abuelita hasta los 17 años. Luego mi abuelita se partió de este mundo y yo me quedé sola y hice de mi marido. Hice de mi marido y ya, o sea que conviví con él y me fui a vivir con él. Mis hermanos, ellos vivían con mi mamá en el oriente y ahora igual ellos siguen viviendo allá,
en el oriente, el otro hermano tengo fuera del país y mi mamá vino a vivir aquí desde que partió de este mundo mi papá. Igual mi papá ya no existe y por esa razón vino mi mamá a vivir aquí. Así que valoren a sus padres mientras tengan en vida. Y así es que mis amigos aún tienen a su papito, a sus mamacitas, valoren en vida y cuando ya no está, estamos lamentando, nos hace falta. Como será, a mí me hace mucha falta. En día de papá no tengo a quien decir feliz día papito, no tengo a quien dar un abrazo y así es que mis amigos valoren a sus papás en vida es todo. Ya después que ya no esté aquí, estamos lamentando. Para responder estas preguntas, tengo muchos sentimientos, pero tengo algunas buenas, algunas malas, pero por ustedes lo hago todo. Vamos a leer la siguiente pregunta. ¿A cuántos años te casaste? ¿Es la buena o la mala? Yo me casé primero conviví de los 17 años y me casé de los 20 años. ¿Y cómo conociste a tu marido? Ay, Le da un sentimiento. yo vivía con mi abuelita aquí y estudiaba aquí y conocí a mi pareja cuando yo tuve 13 años. 13 años, De su primer 13 amor. años. Así andábamos hablando con él, todo, y éramos compañeros en la escuela, y más antes no había teléfonos, nada, y para poder comunicar era por una carta, por medio de una carta. Por medio de una carta, mandar un escrito o rogar a tu amiga o a tu amigo que dé pasando para tal persona, y así para poder comunicar a dónde encontrar todo, y así andamos con él. Y luego ya tenía los 17 años, me embaracé. Me embaracé salí con domingo 7, me embaracé, mi abuelita era bien brava. ¿No te daba miedo de ella? Sí, me daba miedo, todo. Ella me cuidaba mucho, Ella me encerraba en mi cuarto, ponía la llave para que yo no salga o que no entre nadie a dormir conmigo. Pero así ha salido. Pero así salí con domingo 7. Después de los 17 años ya me embaracé y ahora que es mi marido, él no me dejó. No me dejó y así convivimos con él y casamos. Yo me casé ya de los 20 años. Cuando mi hijo ya tenía 3 años, ya me casé y hice de marido y hasta ahora sigo con él. Así fue la historia. Así fue mi historia. Ya conocen más a la Aurorita. Vamos por la siguiente pregunta. Se cayó. Espera. ¿Cuál es tu fobia? ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le tienes miedo? Tengo mucho miedo a las serpientes. Porque cuando yo era pequeña iba a visitar a mi papi, a mi mami en el oriente. Y ellos me llevaban a limpiar la huerta. Y una vez estaba limpiando la huerta, nada con machete, solo con la mano. Solo con la mano. Ay, no. Y cuando agarré la culebra todo, con el monte, y vino toda la culebra encima de mi mano y te gritaba, boté la culebra y corrí a abrazar a mi papi. Decía, papi, yo no quiero limpiar más la huerta porque ya tengo miedo. Mi papi decía, no, tienes que limpiar, acaso la culebra cada rato a ti te estará esperando.
Y con miedo tenía que hacer, por respeto de mi papi, tenía que limpiar, seguir limpiando, pero con miedo temblaba, pero cogía los montes así. ¿Y ya no te encontró Y más o sí? ya no volví a ya se ha encontrar ido. más, pero desde ese día he quedado con miedo de las serpientes. No sé si la serpiente es todo, Laura, porque si la serpiente no sabe ahí. Y por esa razón me da miedo. Tengo mucho miedo a las serpientes. Y no se olviden de comentar hasta mientras nosotras vamos a seguir compartiendo con ustedes las preguntas. Y aquí viene lo bueno. ¿Cuántos hermanos tienes? ¡Oh, wow! ¡Ay, sí! Ay, sí, no sé, dice. Nosotras somos 2 hermanas y 7 hermanos. En total son Somos 9. 9. Somos 9. ¿Cómo se llaman tus hermanos y tus hermanas? La primera se llama Laura Carmita, el segundo soy yo. Ah, tú eres la segunda. Yo soy la segunda. Y de varones, el tercero se llama Luis. El cuarto se llama Segundo. El quinto se llama Ángel. Y el 6 se llama Roberto. Y el 7 se llama Freddy. Y octavo y noveno son gemelos. Ah, wow. Son gemelos. ¿Y cómo se llaman? Se llama Walter y el otro se llama Hugo. Tiene 2 hermanos gemelos. Tengo 2 hermanos gemelos y esos hermanos son muy buenos conmigo. Y Todos. nunca han sido malas personas y siempre han sido buenos, siempre me han estado apoyando en todo. A veces me pasan cosas, ellos han dicho tranquila ñaña, aquí estamos para ayudar, todo. Ellos me han apoyado bastante. Y comenten mis amigos si quieren conocer a todas mis familias, estaré presentando en el otro video. Vamos por la siguiente pregunta. ¡Ay! ¿Cómo te consideras en lo personal? ¿Cómo te consideras, Aurorita? Según yo, soy buena persona. No sé cómo lo consideren los restos. La parte no sé cómo considero. Yo sí te considero buena persona. Ya, eres alegre, triste. Soy bien alegre cuando yo salgo por ahí con mis amigas, todo. Soy bien alegre. Siempre pasamos con sonrisas de oreja a oreja. Dice, un momento vergonzoso que pasaste. ¿Cuál fue tu momento vergonzoso que pasaste que nunca vas a superar? Hay un momento más vergonzoso que pasé. ¿Cuál fue? Fue un domingo que salimos a hacer las compras en el centro. Y yo nunca ponía zapatos con tacos, siempre ponía las bajitas, me gustaba poner con taco. Y ese domingo salí con el zapato taco y me caí en el pueblo. Me caí, estaba yendo con una canasta para hacer la compra, me fui al piso, boté la canasta. ¡Qué vergüenza! Levanté. ¿Y había mucha gente? Claro, mucha gente ahí en el parque, había bastante. Levanté, agarré la canasta, como que nada, así me fui, pero... ¿Te fuiste a hacer las compras? Ay, no, ya se Pero hubiera ido estaba directo a la casa. Estaba con vergüenza, pero... Hice las Claro, compras. me fui a hacer las compras y ya no quedó de otro. Qué Ese fue el más vergonzoso que pasé en mi pueblo. Ya nos cansamos de sentar, ahora ya estamos de pie. Vamos a continuar con las preguntas. Agarra otro papelito. ¿Cuál es tu comida favorita? Me gustan muchas comidas, pero la más preferida, me gusta el cuy con mote y las papitas. ¡Qué rico! Wow, qué rico. Es su comida favorita, cuis Es con mi papas y comida mote. favorita. Así es que si quieren sorprender a la Aurorita con un regalo, ya saben cuál es la comida favorita. Cuy con papas, mote y una ensaladita. ¡Qué rico! Y ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la locura más grande que has hecho? No tengo locuras porque yo soy bien tranquila, paso en la casa. Ven. Y ahora yo voy a acompañar en sus locuras. Van a ser las locuras con Aurora. Ya, ahora sí, siguiente pregunta. ¿Qué te hubiera gustado estudiar en tu vida profesional? En ese punto me da una tristeza. ¿Por qué? Yo no terminé estudiar, yo no terminé la escuela.
Yo estudié solo hasta segundo grado. ¿Y por Pasé a qué? los tercer grado y me quedé ahí. No terminé de estudiar. Lo que pasa, mi papá no me dejó estudiar. No O te sea apoyó. que no me apoyó. Yo vivía con mi abuelita, ella sí me apoyaba bastante que yo estudie. Ella me puso en la escuela que hasta primero y segundo grado. Y el tercero ya estaba, pero luego retiré. Mi papá decía, ¿tú qué sacas estudiando? ¿Por qué quieres estudiar? ¿Qué vas a hacer estudiando? Tú quedaste aquí con la abuelita para ayudar a hacer las cosas. Ayudar a amarrar los borregos, ir a las vacas, ir a traer la leña, Lo que se hace coger en el hierba a campo. los cuyes. Tienes que hacer todo en la casa. Tú cuando vas a estudiar, cuando se van a estudiar hacen ociosas, no ayudan, empiezan a salir a la calle, se van con malas compañeras o malos compañeros van a hacer cosas. No tienes que estudiar. Y decía, si tú sigues estudiando, yo no voy a dejar con la abuelita, tienes que ir a vivir con nosotros en el oriente. Y yo no estaba acostumbrada con mi mami o con mi papi, no estaba acostumbrada. Y por esa razón yo no estudié para que mi papi nos lleve al oriente a vivir con ellos. Ya, no Y yo no querías ir con quería ellos. dejar a mi abuelita sola porque ella estaba acostumbrada conmigo. Yo fui la única que vivía con ella hasta el último día, hasta que partió de este mundo, yo estaba con ella. Desde los 2 años he vivido hasta los 17 años con mi abuelita, ayudando a ella. Y por esa razón no pude estudiar, no terminé mi estudio y me quedé ahí. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el golpe más fuerte que te tocó vivir? Ay, Dios mío, igual. He tenido muchos golpes en esta vida. Primero partió de este mundo mi abuelita, la mamá de mi mami. Luego mi papá. Luego el otro abuelito, el papá de mi papá. Él partió de este mundo. Y luego los abuelitos de mi esposo. Y por el último, me dio un golpe muy duro cuando tuvo un accidente muy fuerte mi hijo. Pero algún rato le estaré presentando a mi hijo qué accidente tuvo. Eso fue más duro al último. Pero gracias a Dios estoy bien ahora con él, pero en los próximos videos les voy a enseñar qué pasó o qué accidente tuvo mi hijo. Y también la partida de mi primo. Vamos con la siguiente pregunta. Faltaría muchas preguntas más para poder contar, pero hemos seleccionado las más principales. Aquí viene la pregunta, lo que todos ustedes quieren saber. ¿Cuántos años tienes? Eso no voy a decir. ¿Quieren saber cuántos años tengo? En los comentarios yo estaba revisando, me preguntan cuántos años tengo, otros me decían tal vez 40, otros me decían 35, otros decían 38. Otros 15. Nadie me han puesto que tengo 15 años. Y nada más y nada menos para ustedes. Y recién cumplí los 42 años. 42 Tengo 42 años. Wow. Recién le celebramos sus 42 años. Y si no han visto el video, vayan a ver. Ahora sí, continuamos con la pregunta. ¿Cuál es tu recuerdo más bonito que has tenido de niña? El recuerdo más bonito que yo he vivido en mi niñez era salir con mis abuelitos a pastear las ovejas en el campo, cocinar en el campo. Ay, wow. Decía mi abuelita, hagamos una coladita de leche con arrocito, o hagamos una colada de leche con machca,
o llevábamos motecito con panela al cerro a comer con la leche. Y bien bonitos esos recuerdos tengo que yo compartí en mi niñez con mi abuelita. Tengo muchos recuerdos. ¿Tienes hijos? Sí tengo hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Igual para responder a esta pregunta, muchas personas me han preguntado, me han dicho, Aurorita, ¿tú tienes hijos? ¿O cuántos hijos tienes? ¿Quiénes son tus hijos? Pero en el próximo video estaré presentando cuántos hijos tengo y cuáles son mis hijos. En el próximo video van a ver. Y también van a conocer quién es mi esposo y... Va a revelar cuál es su esposo y cuáles son sus hijos. Ahí en el próximo video, pero dejen en sus comentarios si quieren ver o si quieren saber cuáles son mis hijos y cuál es mi esposo. Wow, así que comenten. Han estado quedando estas 3 últimas preguntas. Ahora sí, agarra. ¿Quién se equivoca más en las grabaciones? Las dos. ¿Pero quién Yo. más? La Aurorita. Las grabaciones. A veces olvido eso. A veces olvida, a veces se traba, pero Ajá. ya sí. Ahí estamos. Si yo de repente estoy trabando o olvido algo y ahí tengo a La Paz pues, que me corrija ella. O si de repente ella olvida y yo le corrijo a ella. Ya, vamos por la siguiente pregunta. Ay, ¿qué soy yo para ti? Ay, para responder a esta pregunta, muchas personas me han estado preguntando, ¿qué es la Paspis para ti? ¿Es tu hija o es tu hermana? Ella no es mi hermana, no es mi hija, nada. No es nada. Ella es mi vecina, mi amiga, mi compañera y siempre he estado juntos con ella. ¿Y cómo conocimos con ella? Cuando empezamos a grabar los videos de comedia. Ahí conocimos con La Paz. Y luego ella ya vino a grabar conmigo en la cocina. Y ahí nos conocimos más. Y por esa razón siempre andamos juntas las dos a donde quiera. Aunque en buenas o en malas, hemos estado siempre juntos con ella y espero que siga apoyando hasta el último. Que no me deje solita. No te voy a dejar. Ya terminé de hacer todas las preguntas a la Aurorita. Ahora sí, vamos. Ahora a mí me toca. Ahora yo voy a entrevistar a ti. ¿A mí? Sí. No. Muchas personas preguntan por La Paz y si quieren saber ahora, vamos a hacer las preguntas a La Paz. Y no voy a contestar. A ver, quiero que respondas con las verdades. A ver. ¿Cómo es tu nombre completo? ¿Por qué te dicen Paspis o te llamas así? No, yo no me llamo Paspis. He visto en los comentarios que me dicen Patti y mi nombre no es Patti ni Paspis. Mi nombre verdadero es Miriam Hortensia Morocho Poma. Así me llamo. Y es que mis amigos, ella no se llama Paspis, solo para actuación. Le decimos Paspis, es un apodo, pero el nombre de ella es Miriam Hortensia. Comenten mis amigos qué nombre les gusta más o cómo quieren que sigamos diciendo Miriam o Paspis. Ahora vamos con la otra pregunta. Ay no, ya no sería uno. No, falta todavía. ¿Cuántos años tienes? ¡Oh, eso no se dice! ¿De cuántos años me ponen? ¿De cuántos años me pones Aurorita? No sé. A ver, diga al público cuántos años tienes. Tengo 26 años, estoy por cumplir 27 en el próximo mes. Ya mismo cumple los 27 años La Paz, está jovencita. Joven. Mucho por vivir. Y es que mis amigos ya saben que La Paz tiene 26 años por cumplir los 27. Y la pregunta que esperan más ustedes sobre La Paz, ¿quieres soltera o casada? Soltera o casada. Soy soltera. Si no tengo anillos en los dedos, soy soltera. Disponible para ustedes. Pero para seguir creando contenidos de humor y recetas con la Aurorita. Ahora sí, Paspis, quiero que cuentes al público, pero con las verdades. ¿Cómo empezaste a grabar conmigo? Primero grababa en comedia y sigo grabando comedia.
Segundo, me pusieron como camarógrafa para Vecino Polito. Le grababa Vecino Polito. Después vine a grabar con Laura ahorita. ¿Y por qué venís dejando Polito? Ya no me quiso. No, mentira. Es que son cosas de la vida. Yo quería quedarme con Polito, pero bueno, ya. Ya mandaron. Ya me conmigo. mandaron. Y pues ya primera vez que empezaba a grabar tenía nervios porque en sí se ve a Laura ahorita que es brava. Todos me dicen que yo soy brava, pero Ajá. en realidad no soy brava. Sí tengo el carácter, tengo como si fuera brava, pero no. Y yo decía, no, y ahora si hago mal, ¿qué me dirás? Pero ahí estuvimos las dos para echar la mano, para enseñar. Ella no sabía algo, yo enseñaba, o yo no sabía, ella me enseñó algo, pero ahí estamos juntas para siempre. Sí, después Ahora ya me fui conociendo a Laura ahorita, entonces es buena persona. Ahora sí, fue todas las preguntas que me hizo la Paspis y yo a ella. Y tenemos otras cositas más para enseñar con ustedes y vamos a ver. Vamos. Ya hemos terminado de hacer las preguntas, ahora venimos a prender el fuego y vamos a hacer una rica miel para comer con el quesillo. Ya estamos aquí listas, ahora sí, porque ya tenemos hambre. Vamos a hacer la mielcita. La miel. Y vamos a comer con queso. Aquí tenemos las panelas. ¿Cuántos paneles vas a poner? A ver, ¿cuántas panelas tenemos? 4. ¿4? Sí. 4 paneles. ¡Ay! ¿Qué se cayó esto? Ay, cuidado. Vamos a sacar eso ahí. Para festejar, porque ya llegamos a los 100,000 suscriptores y vamos a hacer una rica miel. Ya está percibiendo rico. Ya huele a Hasta miel. mientras que haga bien la miel, vamos a enseñar algo. ¿Qué vas a enseñar? Aquí tenemos unos bonitos recuerdos. A ver, vengan a ver. Vamos a compartir con ustedes los recuerdos que tenemos aquí. A ver, primero, a ver, van a conocer quién es ella. Miren. ¿Quién es ella, mis amigos? ¿Reconocen? Aquí soy yo, cuando yo tenía 20 años. ¿Cuánta diferencia? Cuando tenía 20 años tengo la foto. Y aquí tengo otra foto. Esta foto es cuando tenía 27 años. Todavía más joven. Sí. 27 años, edad de La Paz. Pues A ver, igual déjame esta. ver. ¡Ay! Se cayeron. Igual esta cuando tenía 27 años. Y miren qué de diferencia estoy ahora. Tú siempre fuiste gordita. Aquí tengo igual otra. Sí, estoy gordita. Pero cuando yo me casé era bien flaquita. Tengo unas fotos cuando yo era bien flaquita, ya les voy a enseñar. Sí, no eres así. No. Aquí tengo una foto de mi mamá. Miren, cuando ella era más jovencita. Aquí tengo una pequeñita. Sí le conocen ustedes a mi mamá porque ella ha salido en algunos videos conmigo. Ella es mi mamá verdadera. Y acá tengo la foto de mi papá. Miren. Todos me han dicho que yo aparezco a mi papá. Mira. Aquí tengo la fotito de mi papi. Y también tengo aquí unas fotos cuando yo era más niña. Aquí tengo un bonito recuerdo, miren. Vengan y miren. A ver. Aquí está la Aurorita. Miren. Yo estaba así, bien flaquita. Bien flaquita. Al lado estaba mi tío y una amiga más. Yo llevaba cuando yo era pequeña con ella y con mi tío. Ahora es mi tío. Y otro tengo más por ahí de mis 15 años. Cuando yo tenía 15 años. Qué bonito recuerdo. Aquí estoy con mis hermanitos. Miren, esta es la foto que yo tenía 15 años. Como ven, estoy bien flaquita. Mira, Paspis. Sí. Tengo una foto ya de los 42 años. ¿Quieren ver cómo estoy? Ya estoy más, miren, ya estoy más, ¿cómo diría? Más mayor. Más mayor. No tan mayor, ahora ella siempre está de joven. los 42 años. Miren mis amigos cómo pasan los años. Tengo recuerdo las fotitos desde que yo tenía 12 años,
15 años, 27 años y ahora tengo esta de los 42 años. Los años pasan, pero bueno, eso lo vamos a pedir a Diosito para que nos regalen muchos años más para poder seguir compartiendo con ustedes y con mis familias también. Bueno, ya hemos enseñado todos los recuerdos bonitos que hemos tenido. Ahora vamos a ver cómo está la miel porque ya está en punto, mire. ¿Ya está? Ya está. Para comer entonces. Ya está lista la miel. Miren. Ahora vamos a retirar la olla del fuego. Cuidado. Paspis. Cuidado. Ahora ya tenemos listo. Miren la miel bien calientita. Ahora vamos a servir con quesillo. Aquí tenemos Qué nuestro rico. quesillo. Aquí tenemos los vasitos para servir la miel. Miren, qué rico se ve, ¿eh? ¿Quieres bastante o poco, Paspis? Bastante. Mucho. ¿Quieres mucho? A la Paspis le gusta bastante Miel. Bastante miel, porque ella Ya. dice Gracias. que quiere ser bien Dulce. Bien dulce. Igual vamos a sacar. Ya, ¿podemos coger nuestro quesito? Sí, siga nomás, siga, Paspicita. En la mesa y en la cama no hay vergüenza, ¿sabías eso? Sí. Ya tenemos nuestra miel, ahora vamos a servir con quesillo. Así comimos aquí nosotros en el campo. Miel con quesillo es bien rico. Es la comida muy rápida para quitar el hambre. Vamos a servir así y muchas personas dirán, no, Aurorita, no se come así, no se come miel con quesillo, pero nosotros aquí en el campo estamos acostumbradas a comer así de esta manera. Ay, qué rico. A mí me gusta el quesillo bien tierno con la miel caliente. Y a algunas personas les gusta el quesillo bien maduro, pero a mí me gusta la tierna. ¿Y a ti, Paspis, cómo te gusta? Está rico. Sí, está bien rico. Con tierno, maduro, Mire. está rico. Mire cómo se estira, parece chicle. Es bien rico. Ahora sí vamos a probar. ¿Qué tal está, Paspis? Está riquísimo. Está bien rico. Y así vamos a servir esta mielcita con quesillo y ya nos toca regresar a la casita nuevamente porque estamos en un lugar muy retirado de la casa. Está bien sabroso. Qué rico. Para empezar, jamás pensamos llegar tan lejos. Esta placa no solo es de nosotras, también de todas las personas que nos apoyaron durante este tiempo. Gracias por cada comentario, por cada visita y por todo el cariño que nos han brindado. Gracias a todos ustedes por ayudarnos a llegar a los 100,000 suscriptores. Vamos a seguir compartiendo muchos videos con ustedes aquí en el campo. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado, que hemos salido a este hermoso campo para compartir con ustedes y también para compartir las preguntas que me hizo la Paspis y para que sepan un poco más de mi vida personal. Y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao.